Fíjense, ¿cuántos de los que estamos acá hemos tenido, bueno, creo que todos, creo que es una pregunta hasta, ¿cuántos de los que estamos acá hemos tenido algún conflicto difícil con alguien más que incluso ha sobrepasado un poco más del tiempo que debía sobrepasar? Quizás un conflicto con alguien cercano, un conflicto con alguien que solía ser allegado, pero un conflicto que llegó no solo a una diferencia pequeña, sino que fue a más. Un conflicto probablemente que incluso puede ser que estemos pasando, conflicto que ha tomado más tiempo del que debería. Y que el tiempo incluso lo ha empeorado. ¿Cuántos han tenido algún conflicto así? Bien, ok, 5 hemos tenido conflictos así. Está bien, está bien. Bueno, ahora vamos a ver en la Biblia unos conflictos de esos, está bien. Ahora, en medio de un conflicto así, conflicto no dice que Alvin me miró mal y yo le torcí los ojos. No, eso no. No. Te ven a Alvin así con los ojos. No, pero él es así. No. Dije, no me está torciendo los ojos, no me está quiñando los ojos. Es que es así, pues. No estoy hablando de un conflicto así. Un conflicto donde cada uno se ha enquistado en su posición y de aquí nadie me mueve. Y yo tengo la razón. Ahora, ¿qué sentimientos experimentamos en medio de conflictos así? Rabia, odio, enojo, frustración, ira, impotencia. Salieron rápidos esos sentimientos, ¿se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta? Salieron más rápido que los versículos. ¿Se dieron cuenta? ¿No? Sí, yo también. Yo también los pensé, nada más que no los dije, ¿no? Ahora, siendo honestos, ¿cuál ha sido nuestra actitud en medio de esos conflictos? Orgullo. ¿Qué más? Necedad. ¿Qué más? Soberbia. Tristeza. Venganza. Por ahí alguien lo dijo. Sí. Injusticia, egoísmo. Y ahora bien, ¿qué hemos orado al Señor por eso? Miren, a veces ni siquiera oramos por eso. Pero si oramos por ese conflicto, ¿qué le pedimos al Señor? Que me lo quite, que lo arranque. Llévatelo, Señor. ¿Me están diciendo? Sí. Que la perdone. ¿Qué le pedimos al Señor cuando pasa eso? Justicia. Hazme justicia, Señor. ¿Verdad? Llévate ese impío incircunciso. No saben con quién se ha metido. Yo soy hijo del rey. Ya está, sacamos versículos. Ahí sí lo sacamos. Ahora bien, fíjense algo. En la Biblia, la carta a los Filipenses describe un conflicto muy parecido a los que hemos pensado, a los que hemos estado hablando. Filipenses capítulo 4, versículo 2 al 9. Vamos a leerlo. El apóstol Pablo escribiendo su carta a la iglesia que estaba en Filipo. Dice allí: ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres luchado
a mi lado en la obra del Evangelio, junto a Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí, por lo que vemos, hay dos mujeres. ¿Cómo se llaman? Evodia y Síntique. Nombres lindos. Dice: ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. ¿Qué tenían Evodia y Síntique? Desacuerdo, una diferencia, un conflicto. Y a ti, mi fiel compañero. Cuando dice acá mi fiel compañero, la Biblia no da detalles de a quién le estaba diciendo Pablo mi fiel compañero, pero probablemente era el líder de la iglesia que se reunía, esa iglesia que se reunía en Filipo. Y le está pidiendo a ese compañero, a ese líder, a ese anciano, dice: te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio. Ahora bien, ¿se dan cuenta quiénes eran estas mujeres? Eran creyentes, eran obreras, eran mujeres que dice habían luchado al lado en la obra del Evangelio. O sea, habían puesto el pecho, habían sudado, se habían pelado el pellejo por el Evangelio. Pero tenían un desacuerdo, tenían una diferencia. Y la diferencia ameritaba incluso que Pablo lo escribiera en su carta. Ameritaba incluso que Pablo le dijera: amigo, por favor, anciano de la iglesia, ayúdalas a que se pongan de acuerdo. Ahora bien, ¿será que los cristianos tenemos ese tipo de conflictos entonces? ¿Será que los cristianos también tenemos ese tipo de diferencias? Donde cada uno se pone de su lado y no cede. Y fíjese, sigue diciendo, dice: te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Es decir, ni siquiera estaba en juego la salvación de ellas. ¿Se dan cuenta? Sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. Eran mujeres fieles, eran mujeres cristianas, probablemente líderes dentro de su comunidad cristiana, pero tenían un desacuerdo que pareciera que es grande. Un desacuerdo que el hecho de que, como les dije, de que Pablo lo haya incluido en su carta, me da luces de que ese conflicto estaba trascendiendo dentro de la iglesia. Y es que la costumbre era que las cartas que Pablo, o las epístolas que Pablo enviaba a las iglesias, las leían en público. No era nada más para Síntique, no era nada más para Evodia y Síntique en secretito, no, lo estaban leyendo todos. Ahora imagínense que yo me pare aquí y diga: Alvin y Cristian, por favor, pónganse de acuerdo en sus diferencias. Yadira, por favor, ayúdalos. Y todo el mundo era consciente de ese conflicto. Si Pablo no lo escondió, es porque ese problema estaba trascendiendo. Probablemente causaba hasta división ese problema en la iglesia. Los amigos de Alvin por un lado, los amigos de Cristian por el otro. Habían tomado partido cada uno, probablemente, estoy especulando. Lo cierto es que había un conflicto. Y fíjense, el apóstol Pablo escribe a esta carta a esta iglesia en Filipo. Esta iglesia en Filipo no era una iglesia mala. Era una iglesia que tenía sana doctrina. Era una iglesia que no vemos en el contenido de su carta, en el contenido de la carta no vemos, como por ejemplo en Corintios, que empieza a repartir rejo Pablo y dice ustedes y ustedes y ustedes. No, aquí no. Es más, Pablo aquí inclusive agradece
a la iglesia por lo que habían hecho por otros, por lo que habían hecho inclusive por el mismo Pablo. Entonces era una comunidad sana, era una iglesia sana, con líderes probablemente sanos, pero que tenían una diferencia y que tenían un conflicto que no habían resuelto y que probablemente, quizás, puedo entender, deducir, que estaba trascendiendo. Ahora, ¿será que esto nos pasa en nuestro día a día, al día de hoy? ¿Será que situaciones de estas, como estas, suceden en nuestra iglesia hoy en día? ¿O era exclusivo de Evodia y Sintique? ¿Era exclusivo de la iglesia de Filipo? No. A nosotros nos sucede hoy en día esto también. Y al ver este ejemplo y al ver lo que sucede en nuestra realidad hoy, como cristianos, como iglesia, como comunidad cristiana, salta una pregunta. Y es, ¿qué debo hacer en medio de un conflicto? ¿Qué debo hacer en medio de un conflicto? ¿Qué debo hacer cuando yo estoy teniendo un conflicto con otra persona? Miren, y aquí no hay héroes y villanos, no es que es Capitán América contra Thor, no es que es David contra Goliat, no, aquí no. Aquí hay dos personas que eran fieles al Señor, que habían dado mucho por el Evangelio, que tenían una diferencia que no habían resuelto. Acá no hay tal cosa como el bueno y el malo. Acá no hay, facilito uno se identifica en cualquier película, en cualquier historia, con quién es el villano y quién es el héroe. Aquí no. Entonces, nos debemos preguntar, ¿qué debo hacer en medio de un conflicto? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Y este pasaje, después de lo que acabamos de leer, sigue dando instrucciones precisas el apóstol Pablo de qué hacer cuando estamos en conflicto, cuando estamos en medio de un conflicto. ¿Se atreve a descubrirlo conmigo? ¿Sí? Fíjense lo que sigue diciendo el versículo 4. Dice, acaba de decir Evodia y Sinti que pónganse de acuerdo, por favor, mi fiel amigo, ayúdenlo. Y el versículo 4 dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. ¿Tiene sentido esto? ¿Tiene coherencia esto? Alégrense siempre en el Señor. Y déjenme hacer un paréntesis aquí antes de entrar en los puntos de aplicación que vamos a ver. Hay conflictos que son leves, conflictos que son menores, conflictos de que, por ejemplo, yo venía entrando aquí a la iglesia y de repente vi a Dorcas en la entrada, y Dorcas torció los ojos y la agarré conmigo yo. Y me quedé pensando que Dorcas tiene algo contra mí. Y mira, yo hoy que me peiné y mira cómo me mira Dorcas así. Y probablemente Dorcas tenía dolor de estómago. Y cuando yo entré le di un retorcijón, no tiene que ser. Puede ser, pero yo me quedo con eso en la cabeza. Ahora, no estoy hablando de estos conflictos. Estos conflictos se resuelven fácil. Estos conflictos es ir donde Dorcas, pero discúlpame, ¿te hice algo? ¿Te ofendí en algo? Y lo más probable que va a decir Dorcas, no, estoy bien. Ay, ¿te sentiste que te hablé? No, ya, pao, se cortó. Esos son fáciles como resolver. Entre más fácil lo resolvamos, mejor. Pero no estoy hablando de esos conflictos. Estoy hablando de conflictos donde llevamos tiempo, como les dije, cada uno en su posición, cada uno en su trinchera,
incluso orándole al Señor y diciéndole: Señor, hazme justicia. Mira lo que me hicieron. Ahora bien, el apóstol Pablo les dice: alégrense siempre en el Señor. Y dice: insisto, alégrense. Es como que les estaba diciendo: alégrense en el Señor. Y yo me imagino la cara de la gente que, no, insisto, alégrense. O sea, es como decir: ya yo sé lo que me van a decir, alégrense. Y es que el primer paso para resolver conflictos es soltarlos. Soltar la carga. El primer paso para ir en la ruta que Dios nos manda y que ahora vamos a ver, para resolver un conflicto, es soltar el conflicto, es alegrarme en el Señor. Ahora bien, fíjense que dice: alégrense siempre ¿en qué? Mira que no dice alégrense en la circunstancia o alégrense en la dificultad, no dice alégrense en el conflicto. Ni siquiera dice alégrate o día con Cinti, eso más adelante probablemente. Pero dice: alégrate en el Señor. Y no se trata, pareciera aquí, que se trata como de fingir. Ay, está bien, estoy alegre. Me están haciendo la vida imposible, pero yo estoy alegre. Ay, qué lindo. Sí. Esto es lo que siempre soñé. Cuánto me gusta que me hagan estas cosas. Qué lindo. Me estoy alegrando, Señor. ¿Ya me lo puedes quitar? No, no se trata de eso. Se trata de alegrarse en Él. Alegrarse a pesar de las circunstancias, a pesar de la dificultad, alegrarse en Él, descansar en Él. Se trata de ponerlo en manos de Él. No en las tuyas, ni en las mías. Probablemente en las mías va peor. No se trata de eso, no se trata de hacerlo con nuestras fuerzas, es alegrarse en el Señor. Cuando nos alegramos en el Señor, empezamos el proceso de soltar la carga. Empezamos el proceso de dejar ese conflicto en manos del Señor. Y fíjense lo que sigue diciendo el versículo 5. Dice que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No solo te alegres en el Señor, sino muestra amabilidad. ¿Será que en circunstancias como esa nos da ganas de mostrar amabilidad? ¿Será que en circunstancias como esa nuestro primer pensamiento es mostrar amabilidad evidente? Mira que no dice fingida, vuelvo, insisto, es evidente. ¿Y tú sabes qué quiere decir esto? Mostrar esa amabilidad evidente significa corta la agresión. Significa corta la actitud agresiva. Descansa en el Señor, suelta, alégrate en Él y deja la actitud rencorosa. Sé amable. Muestra amabilidad y les dice: el Señor viene pronto. O sea, ponte cuidado, que el Señor viene pronto. Muestra amabilidad. Fíjense, les voy a contar una historia. Mis hermanas más chicas, ellas se graduaron en un colegio cristiano. Y una de ellas, en una ocasión, una profesora, ella estaba empezando secundaria, si no me equivoco. Y una profesora la estaba injustamente regañando y acusando por algo. Y le estaba diciendo: usted hizo esto y esto y esto y esto. Y ella no lo dejaban ni hablar. Y ella se sentía con ese grado que ustedes manifestaron, esos sentimientos, quizás impotencia, quizás molestia. Y en un momento en que pudo hablar,
Mi hermana le dice a la profesora, la blanda palabra calma la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Le recitó Proverbios 15. Le salió como de adentro. No la dejaban hablar, se sentía impotente, se sentía frustrada. Y solo dijo, la blanda palabra calma la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Les animo a que se prendan ese versículo. Es de mucha ayuda en ocasiones cuando no sentimos eso. Es de mucha ayuda recordarlo cuando alguien se nos tira en el tráfico. Cuando alguien nos hace algo en la oficina. Es de mucha ayuda recordar esto. Y mi hermana demostró, a pesar de ser ella la estudiante, demostró una actitud de amabilidad evidente. Ahora bien, quizás algunos estén pensando, oye, pero ¿cómo puedo alegrarme en esto? ¿Cómo yo me voy a alegrar si me están haciendo mal? Yo no empecé este conflicto. Yo estoy reaccionando. ¿Cómo yo me voy a alegrar ante esta situación? ¿Cómo puedo ser amable si me han calumniado? Si por la culpa de Alvin me votaron, ¿cómo yo voy a alegrarme? ¿Cómo voy a ser amable? Y fíjense lo que sigue diciendo versículo 6 y versículo 7. ¿Cómo lo hacemos? Dice, no se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión, ¿con qué? ¿Cuál es la clave? Oración y ruego. Fíjense, lo dice ahí. No se inquieten. Sí, es difícil, no es fácil. Sí, ya lo sabemos. Te agredieron, probablemente tengas razón. La otra persona también piensa que la tiene. Pero no te inquietes por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Es decir, déjalo en manos de Dios. Alégrate, muestra amabilidad y ora. Déjalo en manos de Dios. Y fíjense la respuesta automática cuando hacemos eso. El versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿qué nos enseña entonces este pasaje? ¿Qué debo hacer en medio de un conflicto? ¿Qué debo hacer? Alegrarme. ¿Qué más? Ser amable, evidente, orar. Ahora bien, este pasaje nos sigue enseñando, porque ahí no termina. Este pasaje nos sigue enseñando. Y volvamos a nuestra pregunta. ¿Qué debo hacer en medio de un conflicto? Sigue diciendo, versículo 8, vamos a verlo más adelante. ¿Qué debo hacer en medio de un conflicto? Número 2, ya lo vimos, debo alegrarme en el Señor. ¿Qué debo hacer en medio de un conflicto? Debo enfocarme en lo positivo. Fíjense allí lo que dice el versículo 8. Sigue diciendo, el mismo pasaje central estamos leyendo, no hemos ido a ningún otro lado. Dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Aunque parezca increíble, aunque quizás no lo veamos a simple vista, en medio del conflicto hay algo positivo. Suena difícil, ¿verdad? En medio del conflicto Dios nos quiere enseñar algo.
en medio del conflicto, en medio de esa circunstancia, hay algo de provecho que podamos sacar. Y fíjense, el asunto es que nuestra mente empieza a jugarnos la pacheca, empieza a traicionarnos nuestra mente, y ya yo empiezo a ver cualquier cosa que haga la otra persona como malo. Ya entonces se me olvidan las virtudes de esa persona y pareciera que todo lo que hace esa persona está mal o lo hace con una mala intención. ¿No les ha pasado a ustedes? No empiezan a pensar que yo sé que por qué me miraste así. ¿Tú crees que yo no te conozco? Y todo nos parece malo ya. Ahora bien, como leímos en el principio, en el pasaje, y que se aplica a nuestra vida, Evodia y Síntique eran personas fieles al Señor. Es decir, probablemente, lo más probable, estoy casi seguro, que la otra persona con que tienes el conflicto, tienes virtudes, incluso tiene la disposición de agradar al Señor. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Enfócate en lo positivo de la persona. Enfócate, consideren lo verdadero, lo respetable, lo justo, lo puro, lo amable. Miren que vuelve y dice lo amable. Consideren eso. No te agarres y no solo veas probablemente los defectos que nos llevaron a estar en ese conflicto. Aunque es difícil, enfócate en las virtudes de la otra persona. Probablemente antes de tener el conflicto que tuvieron, habían cosas que tú admirabas de esa persona. Probablemente antes de tener esa diferencia, habían cosas que a ti te agradaban de esa otra persona. Pero ahora, como tuvieron un conflicto, todo lo transformas o lo transformamos a lo negativo. Y aquí el Señor nos dice, no, enfócate en lo positivo. Algo positivo hay. Algo positivo tiene esa persona. Virtudes tiene esa persona. Yo también formé esa persona. Ahora bien, miren, les cuento otra historia, otra anécdota. Yo tenía 2 tías abuelas, hermanas muy cercanas, con una relación muy estrecha, que un día tuvieron una diferencia, y una diferencia fuerte, una discusión acalorada. Ya ambas murieron, pero luego de esa discusión acalorada, se dejaron de hablar. Se quitaron el habla. De hecho, les soy honesto, yo nací y ya estaban peleadas. Y ya yo sabía, estas son las tías que están peleadas. Exacto. Ya yo sabía, no te metas en el medio, esas son las tías peleadas. ¿Ok? Y ellas desperdiciaron décadas de su vida en esa pelea. Cuando antes eran cercanas, cuando antes tenían mucha comunicación, después de un conflicto no resuelto, después de una diferencia, sí, grande la diferencia, pero no, ninguna de las dos tuvieron la madurez de resolverla en ese momento, pasaron décadas peleadas. No, gracias a Dios no murieron así. Gracias a Dios al final, con la intervención de sus sobrinos y de sus hijos, lograron arreglarse. Sin embargo, en el camino, ¿cuánto tiempo perdieron? En el camino, cuando tú le hablabas de
Decía, ay, no quiero hablar de ella. Ella es y es y es y es y es. Eso es lo que quiere el Señor para nosotros. Eso realmente es lo que el Señor nos manda. ¿No creen que por más grande que hubiera sido el conflicto, si hubieran orado, si se hubieran alegrado, si se hubieran enfocado en lo positivo, se hubiera resuelto y hubieran podido vivir muchas décadas en armonía? Ahora bien, quizás algunos estén pensando, yo no puedo con eso. Tú no sabes lo que me hicieron a mí. ¿Cómo voy a ver algo positivo en la otra persona? ¿Cómo voy a ver algo positivo en quien me ha agredido de tal manera? Y miren, probablemente tengamos la razón, pero eso no es lo que nos manda el Señor. Fíjense cómo vamos a hacer esto. Fíjense cómo puedo enfocarme en lo positivo. Ahí está el versículo 9. Fíjense lo que dice el versículo 9, el mismo pasaje. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. El apóstol Pablo les estaba diciendo esto. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, lo que han escuchado de mí, lo que les he predicado, lo que les he dicho, lo que han visto en mí. Ahora bien, ¿alguien tiene una idea de qué es lo que habían visto, qué es lo que habían aprendido del apóstol Pablo? ¿Perdón? ¿Alegrarse? ¿Quién dijo aquí? ¿Perdón? ¿Manso? Está cerca, me gusta. ¿Alguien sabe qué? Cuando el apóstol Pablo aquí se refería, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí. ¿Qué dice? Humildad. Uy. Y fíjense, es que estamos en el capítulo 4, ¿lo recuerdan? En el capítulo 4 de Filipenses, pero 2 capítulos atrás, el apóstol Pablo hablaba precisamente de eso. Y fíjense lo que dice el capítulo 2, versículo 3. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es lo que nos estaba diciendo entonces el apóstol Pablo? ¿Qué era lo que teníamos que hacer? Practicar lo que hemos aprendido, lo que hemos recibido, lo que hemos oído. ¿Qué era? Humildad. Aquí en este versículo resume lo que venía desarrollando desde el capítulo 2. Practica la humildad. La única manera de ver o enfocarme en lo positivo es siendo humilde. Y fíjense, mis amigos, mis hermanos, iglesia, si Dios se humilló, si se hizo hombre, murió por ti, por mí, y muerte de cruz, ni siquiera sencillita, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? ¿Quiénes somos nosotros para no humillarnos, para no tener humildad, para no tener, no importa lo que me hicieron, no importa si yo tengo la razón o no tengo la razón, no importa lo que haya sucedido? Aquí el Señor nos está dando una ruta de qué debo hacer en medio de un conflicto. Miren, en una ocasión a mí me habían agredido, no físicamente, pero me habían hecho algo, me habían ofendido y yo estaba muy molesto.
estaba experimentando los mismos sentimientos que ustedes con rapidez soltaron al principio de cuando empezamos. ¿Se acuerdan de esos sentimientos? Yo estaba experimentando eso mismo. Y oraba al Señor y le decía al Señor, esto no está bien, esto no es justo. ¿Cómo voy a perdonar eso? Y recuerdo clarito, eso fue hace ya varios años, bastantes años. Señor, cómo hablaba a mi corazón. Y me decía, ¿quién eres tú para no perdonar? ¿No te he perdonado yo más a ti? Iglesia, lo que quiero transmitirles hoy es, probablemente hemos pasado mucho tiempo, algunos de nosotros y algunas de las personas que nos están viendo por YouTube, por Facebook, por las redes, quizás hemos pasado mucho tiempo con conflictos no resueltos que nos están siendo de carga, que nos están impidiendo avanzar, que nos están impidiendo que se cumpla en nosotros ese plan, ese propósito de Dios para nuestras vidas. Y quiero cerrar leyéndoles este Proverbios. Miren lo que dice Proverbios 17:9. El que perdona la ofensa, ¿qué hace? Cultiva el amor. El que insiste en la ofensa, divide a los amigos. Quizás estamos en nuestro derecho de defendernos. Quizás estamos en nuestro derecho porque nos agredieron a nosotros. Pero eso es lo que Dios nos manda, a insistir en la ofensa, a mantenernos firmes y a defenderme, porque yo no me voy a dejar, no tengo pepitas en la lengua. No. El Señor nos está diciendo, el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. ¿Qué tal si después de haber escuchado este mensaje, haber escuchado lo que la palabra nos enseña acerca de cómo o de qué debo hacer en medio de conflictos? Lo primero era ¿qué? Alegrarme, ¿cierto? Y lo segundo ¿qué era? Enfocarme en lo positivo. ¿Qué tal si nos comprometemos en perdonar la ofensa y cultivar el amor? Probablemente, les insisto, probablemente ha sido difícil el conflicto. Pero ¿hasta cuándo vamos a vivir en ese conflicto? ¿Hasta cuándo vamos a seguir insistiendo, como decía el proverbio, insistiendo en la ofensa? El Señor hoy nos está dando una ruta a seguir en medio de un conflicto. El Señor nos está retando hoy a perdonar la ofensa y cultivar el amor. ¿Se atreve ahí donde está, repetirlo y comprometerse a perdonar la ofensa y cultivar el amor? ¿Se atreve a hacerlo? ¿Se atreve hoy a decir, yo estoy dispuesto a perdonar la ofensa y cultivar el amor? Si es así, ¿se atreve a ponerse de pie conmigo y a orar, a hacer una oración al Señor? Si es así, ¿se atreve con humildad, como veíamos, decirle, Señor, te entrego este conflicto? Quiero alegrarme en ti
No puedo hacerlo yo solo. Definitivamente que no depende de mí, sino de ti, Señor. Gracias, Padre, porque hemos escuchado hoy tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque nos has retado, Señor, a perdonar la ofensa y a cultivar el amor. Sin importar lo que haya sucedido, sin importar las circunstancias, sin importar cuán grande haya sido el conflicto, Señor, tú nos has dado el camino a seguir. Tú hoy nos has retado, Señor. Tú hoy nos has hablado, Padre. Y queremos ser obedientes, Señor. Porque queremos agradarte a ti. Porque si tú nos has amado de tal manera, y porque si tú nos has perdonado muchas veces, Señor, nosotros debemos hacer lo mismo. Ayúdanos, Padre. No podemos hacer esto solos. Ayúdanos, Dios, a alegrarnos en ti, a orar, a presentar delante de ti todas esas peticiones, todas esas situaciones difíciles que tenemos, Señor. Ayúdanos a presentarlas, a descargarlas en ti, a descansar en ti, Señor. Y a poder ver a la otra persona como tú la ves. Con amor. Gracias te doy, Señor, por mis hermanos. Padre, tú nos has hablado, Señor, y por eso oro para que los bendigas. Oro, Señor, para que pongas en ellos abundante paz. Oro, Señor, por ellos para que, Dios, tú hables a sus corazones y para que ellos sean conscientes de lo que deben hacer. Sean conscientes, Señor, de lo que tú nos ordenas hacer en medio de un conflicto, Padre. Ayúdanos, Dios. Danos las fuerzas, la fortaleza, la valentía, Señor, y sobre todo la humildad para hacerlo. Gracias te damos, Señor Jesús. A ti rendimos toda gloria, toda honra y toda alabanza, Señor. En el nombre de Jesús.